Bien, este es un programa especial con la actividad deportiva de Jesús Ricardo Kelo Risati, toda la actividad desarrollada en el automovilismo. Comenzó con el Forcé, turismo carretera y turismo nacional, donde en turismo carretera ganó sus 2 carreras, que fue la Vuelta de Córdoba, la Vuelta de Uves, y después en Roja fue la siguiente. Este es un poco un resumen de la actividad deportiva de Jesús Ricardo Kelo Risati. Tell me your secrets and ask me your questions. Now let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on the sides apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start. Just guessing at numbers and figures, pulling the puzzles apart. Questions of science, science and progress did not speak as loud as my heart. Tell me you love me, come back and haunt me. Oh, when I rush to the start, running in circles, chasing tails, coming back as we are. Nobody said it was easy. Oh, it's such a shame for us to part. Nobody said it. Se llama Fernández, de Coffer. En el Julio Reina. Puede ser Río Cuarto, puede ser La Bulaya, indistintamente. Este Chacabú. Y lo habían designado a mi viejo comisario deportivo. Eso me acuerdo bien como anécdota, viste, que se había comentado. Me había dicho, Juancito, que salga 1 metro de la cuerda, lo saco del circuito. Y yo no sabía si era mi viejo o el comisario deportivo que me decía eso. Entonces llegaba a la curva del norte donde él estaba para... ¿Cómo comenzar una historia de automovilismo? Una historia de un hombre de turismo de carretera que llevó el nombre de La Bulaye por todo el país. Jesús Ricardo Kelo Risati, para que nos cuente su vida deportiva. Bueno, queridos amigos de La Bulaye, con mucho placer recibo aquí en mi oficina, en mi casa, a Soria y a Bruno, que vienen dispuestos a filmar algunos de los recuerdos de mi actividad deportiva, pero debo decirles que es un placer recibirlos aquí en mi oficina, en mi casa, donde creo que podemos hacer un raconto un poco más tranquilo, con los elementos fotográficos que podemos disponer para irnos ilustrando e ilustrar a nuestros queridos amigos televidentes sobre las distintas competencias que
que jalonaron mi actividad deportiva, mi corta trayectoria deportiva, porque si hubiera podido, tendría que haber continuado en mi actividad para traerle al pueblo de La Bulaye, a los queridos amigos de este pueblo, más satisfacciones, mayor cantidad de resultados positivos. No obstante, vamos a contar todo lo que recordemos de esa actividad, que fue emoción de muchísimos y por quienes tuve la fortuna de pelear, incluso hasta un campeonato que se me escapó. Kelo, un poco así, el comienzo cuando muy chico, en categorías zonales, en la fuerza limitada. Sí, yo lo he comentado en alguna oportunidad, Soria, que el comienzo es un poco el lógico de un hijo que quiere emularlo al padre, porque la actividad que deportivamente realizaba mi viejo a mí me encantó desde que tenía uso de razón. Tan es así que existen algunas fotografías que les vamos a mostrar a nuestros amigos ya sobre el capó del auto que él compitió el Gran Premio del año 36. Con mis 6 años yo ya estaba metido dentro de los fierros e incluso sentado en la falda de mi padre o de amigos de mi padre que salían a probar el auto o lo tomaban prestado para pasearlo al nene de Ricardo, pero era para salir ellos también a dar una vuelta en el auto de carrera. Y allí tuve oportunidad de aprender a manejar en ese auto y sobre la falda de mi padre, como digo, y de los amigos de mi viejo. Entonces entiendo de que allí ya comenzó a germinar toda la pasión que después significó para mí el automovilismo deportivo. Y es un poco lógico porque era el pan nuestro de cada día. A toda hora se hablaba del automovilismo, de la carrera que había pasado o de la que venía, y en consecuencia ese fue el comienzo, diría yo, de mi actividad, desde muy chico. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you. Mi primer carrera en serio fue la que yo tomé como carrera en serio, en una que se hizo en un circuito que se construyó en La Bulaye, en un campo que era de un señor Anconetane, si no recuerdo mal, y en un Forte que un querido amigo que lamentablemente ayer nos dejó en este mundo, estoy refiriéndome al padre de Alfredo Betucci, tenía un Forte que él se lo prestó a Centeno con la condición de que yo participara en esa carrera que se hacía en este circuito que les comento, que debe haber sido año 47 posiblemente, porque mi padre ya tenía el Chevrolet 39, así que hizo una demostración en el circuito, dio un par de vueltas con nuestro querido amigo López, Fernando, y yo saqué el número 1 en la clasificación en esa competencia de Forte, que era una cuadrera, como las que se llamaba entonces ese tipo de carreras, porque no tenían fiscalización de ningún organismo deportivo nacional, excepto el del club que organizaba, que creo que fue el Club Argentino Gimnasia. Tuve una actuación bastante buena hasta que se me rompió un paliero, el diferencial, y se terminó la carrera, pero esa fue mi primera participación deportiva en La Bulaye y en general en el automovilismo deportivo, al margen de haberlo acompañado a mi padre en la vuelta del Chaco, en la primera vuelta del Chaco, que ganó Eusebio Marcilla y que fue previa al Gran Premio Caracas, una que comentábamos hace un momento contigo. En esa carrera, bueno, mi padre hubiera necesitado a alguien que lo frenara, que lo orientara, que no lo dejara superar los límites excesivos que él generalmente tenía previstos para andar en el auto de carrera, pero yo no podía estar en esa posición porque cada auto que pasábamos, de los 8 que largaron delante nuestro, era un grito de júbilo como si hubiera sido el mejor
mejor premio de la participación que habíamos tenido. Íbamos ganando esa Vuelta del Chaco hasta que se fundió, era el famoso Chevrolet aquel, el comienzo, que tantos trabajos le dio a mi padre poderlo hacer competitivo porque lo desconocía la marca y nadie regalaba nada entonces. Por supuesto había que ingeniársela para poder terminar con el auto. Y volvimos con la cabeza gacha del Chaco, pero con la satisfacción de que, había demostrado mi padre que estaba en actividad. Ese fue su reinicio, luego del paréntesis impuesto por la guerra. No solamente que estaba en actividad, sino que podía, con la misma fuerza o tal vez más que antes. Y yo con la alegría inmensa de haberlo acompañado a mi padre, que alarmó a toda la familia, que mi tío Fermín, hermano de mi madre, vino de Hugues, donde estaba residiendo, alarmadísimo porque cómo iba a pensar de que iban a llevar a ese chico de acompañante. No podía ser, pero pudo ser, gracias a Dios, y a mí me queda la satisfacción de haber conocido a mi padre arriba, al lado del volante. Tal vez eso me haya enseñado algo, no recuerdo con exactitud, pero fue una satisfacción muy grande, eso lo puedo garantizar. Lights go out and I can't be saved. Tides that I tried to swim against put me down upon my knees. Oh, I beg and plead, singing, come out of things unsaid. Shoot an apple off my head and a trouble that can't be named. No obstante, él, en forma totalmente amateur y con sus propias manos y el apoyo de los amigos de la Ulaye y de los mecánicos que le daban una buena mano, completó su ciclo deportivo hasta que el destino dijo basta, en aquel aciago día 25 de agosto del 51. Y bueno, ahí empezó mi actividad, no solo la deportiva, sino la empresaria, la comercial, de continuar con lo que él había iniciado, sosteniendo una fuente de trabajo para hijos de tu pueblo, cosa que se ha podido lograr y se sigue haciendo, hoy a través de la dirección, de la conducción de mi hijo, de Ricardo y del resto del grupo familiar que lo están apoyando y están colaborando. Y yo deportivamente pude hacer a partir de entonces mi primer carrera en el año 53 en la Vuelta de Chacabuco. Creo que fue el 25 de mayo del 53, previo a actuar como padrino de la boda de mi hermana, que claro, fue un estratagema familiar, digamos, para evitar que yo fuera a competir. Porque claro, el antecedente era bastante crudo, bastante duro en la actividad deportiva en la familia, después del accidente de mi viejo. Hubo que adaptar el auto a la nueva reglamentación, pero por sobre todas las cosas desabollarlo, porque había quedado, ustedes recordarán cómo, un montón informe de hierros después del accidente que le costó la vida, pero lo hicimos a costa de trabajo y de tanta gente que colaboró con nosotros y que tendríamos que ir recordándolos, Soria, porque siento una obligación moral de decirlo, de traducirlo, porque todo lo que yo logré hacer deportivamente se debe a ellos, a la colaboración inestimable que brindaron, al aliento que nos dieron, empezando por el gringo Sopi, querido Nazareno Sopi, que fue el acompañante de mi padre y luego continuó siendo mi acompañante, trabajando con mucho entusiasmo, con mucho ahínco,
y logrando la colaboración de tantísima gente que se puso al servicio de la causa deportiva. Tenemos aquí, por ejemplo, a Rebol y 10, que los nombro en primer término porque fueron uno de los más importantes valores en la parte tornería mecánica, que colaboraron con nosotros en todos los inventos que resultaron mínimos, o a partir de entonces mínimos, para la preparación del auto de carrera. Rebol era un hombre que íbamos con uno de esos trabajos raros para el auto de carrera y sacaba el trabajo más importante que pudiera tener puesto en su torno para hacernos el elemento que necesitábamos para armar nuestro auto de carrera o para reconstruirlo. Y como él, todos los demás mecánicos, los Secchioni hermanos que trabajaban con nosotros, Eduardo Ponsolato, Luisito Piazza, Luisito Muguerza, ¿para qué vamos a hablar de Luis y de Ñato? Que me hacían la oposición familiar, pero cuando tenían que darme una mano para hacer un carburador o un distribuidor, allí estaban en primera línea, colaborando para hacer un auto de carrera realmente competitivo. Y reconstruimos ese auto, yo recuerdo, con elementos muchísimos de los que había utilizado mi padre en su actividad, en su época. No habían pasado tantos años, apenas 2 años y algo del accidente que le costó la vida. En consecuencia, era bastante parecida la reglamentación que regía la actividad en un momento y en el otro. Y podíamos competir una vez por año. Ese era el drama, porque costaba muchos pesos, costaba mucho tiempo, había que hacerlo en horarios totalmente fuera de los horarios de trabajo comunes, porque, repito, insisto, era una lucha con la constitución de nuestra tarea empresaria, nuestro aprendizaje, digamos, empresario, y además por la oposición familiar. No podíamos hacer las cosas a la vista de todo el mundo porque después tenía sus efectos que no eran muy agradables soportar dentro del seno familiar. Así que fue una actividad constante y te dejo que hagas alguna, porque estoy hablando solo, Soria, te dejo que hagas alguna acotación al respecto o alguna pregunta que consideres que puede resultarte interesante para nuestros televidentes. Para la gente. But you don't succeed when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in rivers and the tears come streaming down your face when you leave. Para la gente de la Bulaye, la vuelta de la Bulaye, la primera vuelta en 1956, 57 fueron, creo que, donde conocieron al piloto, más precisamente porque fue una carrera aquí en la zona, la carrera del barro principalmente. Claro, verdaderamente eso era lo interesante de ese automovilismo, que llegaba al interior y llegaba a los pueblos y a las ciudades que tenían el coraje de lanzarse a una organización, como lo había hecho el Automoto Club, que lleva el nombre de mi padre, y tengo que agradecer también a esa organización, al Automoto, que se creó para honrar la memoria de mi padre y que sigue en manos de gente joven, haciendo lo que pueden hacer en épocas difíciles, pero en aquella época, a costa del esfuerzo de los habitantes de la región y la mano que nos podía dar alguna fábrica de un elemento agrícola, el cual se ponía en venta o se rifaba simplemente, ya era suficiente para cubrir los costos de una organización deportiva. Y así fue como se hizo aquella primera vuelta de la Bulaye del año 56, que cuando se estaba alargando se lanzó el agua, se comenzó a llover en una forma alarmante, y yo tuve la fortuna de salir con neumáticos pantaneros que me permitieron
haber logrado una ventaja de 17 minutos nada menos que sobre Juancito Gálvez en aquel momento. Claro, fue una suerte el haber tenido el conocimiento de que a la altura de Melo, entre Melo y Serrano, había un terraplén bastante difícil de superar, y con las pantaneras yo lo logré hacer. Y Juan, con su experiencia, recuperó esa ventaja y me ganó por mucho más, porque prevaleció, repito, su experiencia en el automovilismo, y pude ser segundo con una felicidad muy grande de haberle brindado por lo menos ese segundo puesto a los amigos de la Aulaye, ¿no? Y luego ya fuimos ganando experiencia a través de una cantidad enorme de carreras que se fueron desarrollando, entre las que tuvimos alguna inexperiencia que no nos permitió coronar con éxito total, como hubieran sido tantas carreras. La misma vuelta de la Aulaye, que fui segundo de Oscar al año siguiente, creo que fue, porque pinché una goma, porque rompí la pata del motor, que era la de la bomba de agua, y eso tuvo que me obligó a regular un poco la marcha para poder terminar esa competencia, y me ganó Oscar. Luego vino la otra carrera con el nuevo auto que teníamos, que peleábamos con Marcos Ciani, esa carrera, y corté un palier justo frente al núcleo más grande de espectadores que teníamos en la Aulaye, porque fue en el paso a nivel, en el viejo paso a nivel de tierra de la ruta 7, que íbamos por una carretera paralela al pavimento hasta la primera estación, hasta Fray Cayetano Rodríguez, y ahí veníamos de vuelta por el pavimento. En ese momento corté el palier, el único palier nuevo que no era original Ford. Habíamos puesto uno importado, pero no original Ford. Y bueno, no teníamos seguridad de poner el usado que teníamos Ford, y pusimos ese para asegurarnos, bien digo, con Sopi, en esta carrera nuestra de la Aulaye, y fue el palier que se nos cortó, lamentablemente, con posibilidades de haber brindado una satisfacción más a la gente del pueblo. Pero también tuvimos otras, errores como los de Río Cuarto, que nos privó de traer a la Aulaye un éxito de la vuelta de Río Cuarto, porque nos quedamos sin nafta. Claro, debimos cambiar el disco de embriague con el auto levantado atrás, se llenó el tanque de combustible estando levantado, y faltaban los 10 litros que nos faltaron para llegar a donde teníamos el auxilio. Pudimos retornar la marcha porque un farmacéutico nos dio una lata de solvente de 20 litros, y con eso llegamos hasta donde está todavía, en un paso a nivel entrando a Río Cuarto, el viejito del acordeón, en esa casa arriba, ahí teníamos el auxilio. Y bueno, recuperamos terreno y llegué tercero. Llegué segundo en el camino, detrás de Rolo, pero nos ganó Juancito Gálvez de atrás, porque él había largado con el número 17, y por tiempo neto empleado nos ganó a los dos, ¿no? Esa fue otra carrera que lamentablemente pudimos tener en nuestras manos aquí en la Aulaye, celebrándola con los amigos, ¿no? El Gran Premio del 57, otro gran premio, que mi primer gran premio, cuando corté el cigüeñal en Tandil, con una cantidad enorme de satisfacciones. Lástima que en la última etapa nos quedamos allí con el cigüeñal cortado en Tandil, sin poder terminar los 250, 300 kilómetros que faltaban para terminar un gran premio muy extenso. Y así fuimos acumulando experiencia, Soria. Experiencia, y con la intención, siempre con el ánimo de hacer todo en la Aulaye. Hacíamos el distribuidor especial de Lincoln, esto lo tengo que confesar hoy, lo hacíamos aquí en la Aulaye, era el del Lincoln 12 cilindros, y lo aplicábamos para los 8 cilindros, porque nos permitía eso usar el doble platino con un descanso mayor para la bobina. Era un elemento que mejoraba enormemente el encendido del auto de competición, sobre todo con la alta compresión que se usaba en esos momentos. Y repetimos un problema de falla en ese distribuidor durante una cantidad de competencias desde el año
59, diría yo, 60. Y no íbamos a Buenos Aires a buscar la solución, porque lo queríamos hacer todo aquí, así como hacíamos el árbol de Leva Lima, tal cual nos había enseñado mi viejo, con el transportador de grados, la lima y el rellenado del árbol, porque aquí lo fabricamos, al levón famoso que permitió una alzada mayor en la leva. Todo lo hacíamos acá como el distribuidor. Y lamentablemente ese distribuidor que fallaba, a los 200 kilómetros, 150 o 300 de una competencia, fallaba el distribuidor y luego se traducía en la rotura del cigüeñal, cuando no en paradas imprevistas para el cambio del distribuidor, de un elemento que demoraba 10-15 minutos para hacerlo, hasta que en el año 60, ya cansados de renegar con ese tipo de problemas, porque aumentaba el régimen de vuelta, aumentaba la velocidad y por supuesto y en consecuencia aumentaban las roturas y las fallas, fuimos a Buenos Aires y un querido amigo que ya no nos acompaña en la vida, Alfonso Vega, nos hizo el distribuidor, y cuando le mostramos todo lo que hacíamos, dice: está perfecto, pero lo único que están haciendo mal es poner el condensador legítimo. Usábamos un condensador legítimo, es decir, llevaba dos, usábamos el tipo legítimo realmente original, pero tenía un problema, que la vibración le provocaba la rotura del contacto interno, y ahí estaba la falla, simplemente eso. Nos cambió los condensadores y seguimos corriendo con nuestro distribuidor, y así fue como comenzamos el año 61. Era el año de nuestros éxitos, o de nuestro... So lying underneath those stormy skies, she said, oh, I know the sun was set to rise. This could be Turismo Nacional, un gran premio. Usted hablaba de grandes premios y bueno, se dio la posibilidad también de correr una carrera, un gran premio con un auto, un Alfa. Sí, tenés razón. Me estaba saltando un año que fue realmente de mi eterno agradecimiento a un personaje como fue don José Vianini, don Pepino Vianini, el padre de Andrea padre, porque el nieto es el Andrea chico, que ha estado alternando también en la Fórmula 3 con Ricardo. Pero don José Vianini, él era representante de Alfa Romeo en el país, y muy amigo de Álzaga, muy amigo de Cabalén, y por ellos dos, y por la patriada de don José Vianini, yo pude competir, o pude estar entre los 10 que largamos ese Gran Premio estándar del año 60, porque
le había entusiasmado verme bajar el Pan de Azúcar en una carrera que se hizo en el 60, creo, a principios del 60, que está por ahí una fotografía con el número 11, si no me equivoco, porque bajé sin frenar en el Pan de Azúcar, y eso lo había entusiasmado a don José, como buen italiano que le gustaba ese tipo de camino. Y claro, no teníamos freno, ¿cómo vamos a frenar? En esa época no teníamos un buen freno en el auto, incluso en el 61, había que tirar un poco el ancla para frenar. Y eso le gustó, entonces habló con Cabalén, habló con Rolo, para ver si podía tenerme en el equipo de los... Bueno, cuál fue mi alegría y mi satisfacción de que me hablara Rolo y Cabalén, pero por supuesto, ¿cómo no voy a integrar semejante equipo? Era la primera vez que iba a correr en Turismo Nacional y en un auto de la marca Alfa Romeo, el Giulietta, con 1290 centímetros cúbicos de cilindrada, que nos dio una semana antes para que nos habituáramos a ese auto, realmente al freno, al cambio y a la baja cilindrada, porque era un motor de 1290 centímetros cúbicos y andaba a 180 kilómetros de reloj, eran 20 segundos el kilómetro constantes. Y efectivamente probamos el auto, un muleto que nos dio Bianini antes para que todos lo anduviéramos en la zona del Pan de Azúcar. Allí andábamos hechos unos locos probando ese auto, manejaba Cabalén, manejaba Rolo, manejaba yo, manejaba Jantus, en fin, los 10 que integramos el equipo fuimos alternándonos en la conducción y los otros íbamos, los que cabían en el auto, de acompañantes, para rabia del conductor, porque todos lo queríamos matar en la forma que se andaba, ¿no? Y tuve una suerte, una satisfacción, pero lamentablemente fue muy breve, porque llegué hasta el puente de Olmos, aquí en Río Cuarto, al viejo puente de Olmos, en la ruta nacional número 8, antigua. Tenía una curva muy particular, muy especial, dos curvas muy difíciles, una antes del puente y la otra después del puente. En la segunda curva después del puente teníamos el auxilio, el abastecimiento, uno de los abastecimientos, porque el primero lo habíamos tenido en Tot, en la famosa curva de Tot, el otro ya fue en Venado Tuerto, a los 350 kilómetros de la salida, y el otro ya fue aquí en La Carlota, y así se iban eslabonando porque tenía un tanque muy pequeño el auto. Y esa noche pasamos, porque fue una largada de noche, nocturna como siempre, tuvimos la suerte con Sopi de pasar todos los autos de todas las categorías y llegar primeros absolutos a la curva del puente de Olmos, y ahí se nos terminó el Gran Premio porque se fundió parado el auto. Le habían aconsejado usar un aceite de marca reconocida, pero especial para un motor de avión. El motor de avión gira a 2.400 revoluciones y en ese auto nosotros viajábamos a 7.500 vueltas, 7.400 a 7.500 vueltas. Tengo que agradecerle realmente a Bianini haberme podido dar esa oportunidad que me dio de competir en este auto con tantos amigos, buenos amigos. Hubo después una publicación en una revista deportiva muy, muy seria que decía con grandes titulares, dando los resultados de la primera etapa a Carlos Paz: los integrantes del equipo Alfa se jugaron el dinero entre sí para ver quién ganaba la etapa a Carlos Paz. Y en letras muy pequeñas, de esas que se suelen ver pero a veces, acotaban según versiones de los integrantes de otros equipos. Lamentablemente eso creó un malestar muy grande, porque Rolo me habló al día siguiente: lo matamos a este tipo. Ese tipo era un periodista reconocido al que le negué mi asistencia a la editorial porque quería hacerme una foto en la tapa del gráfico, y yo me negué hasta después del año 61, me negué hasta el 62, hasta después del accidente de Rojas y ya entrado el año siguiente, cuando recién me pudieron hacer la foto para la tapa del gráfico. Pero
realmente era algo muy, muy feo, porque si yo estaba en el equipo Alfa, fue por Giannini, es cierto, pero mucho más por Rolo Álzaga y por el querido Turco Cabalén, que fueron los que consiguieron que yo participara en el equipo Alfa. Así que quedó eso como una mancha, y luego vinieron las disculpas del cronista o del periodista, y en Rojas le prometí que iba para la tapa del Gráfico y me llevaron a Buenos Aires, pero no obstante hicimos la tapa del Gráfico, gracias a Dios, unos meses después, y así pude estar entre la galería de tapas del Gráfico, ¿no? Y esa fue la actividad en el auto estándar, en el turismo mejorado o el turismo estándar, no sé cómo lo denominaban entonces, no me acuerdo. Después vino el año llamado a ser el mejor, el 61. Sí. Comenzó con esos segundos puestos consecutivos y después hasta la carrera de Córdoba. Claro, empezamos con la vuelta de Carlos Paz en las famosas semanas de la velocidad que se organizaban entonces, y fuimos segundos de Oscar Cabalén, que ya era un mérito muy grande, pero que nos quedamos con la sangre en el ojo porque teníamos ganas y teníamos vehículo como para pelearle el primer puesto, pero faltaban frenos, él andaba con el auto con unos frenos magníficos, además de ser un excelente volante, por supuesto, nadie lo va a negar, y menos en su casa, como era ese terreno conocidísimo para él, pero hubiéramos podido pelear un poco más parejos si hubiera tenido yo un freno como los que él tenía, los del WIC 60, con unas campanas de freno, no a disco, pero sí campanas de freno de aluminio ventiladas, que eran una maravilla en la forma que paraba el auto. Después lo pude probar porque el auto ese lo corría Dante Trota, querido Dante, y Oscar, una y una. Era un auto que lo tenían compartido en costos y en actividad. Así que voy a la segunda carrera, que fue Olavarría, si no me equivoco, y allí tuve oportunidad de pelear con los hermanos Emiliosi mano a mano, pero una goma pinchada, la duda de quedarme sin nafta me obligó a una parada extra y me ganaron los gringos, y ahí tuve oportunidad de pasarlo a Dante Trota encima de una curva que él paró a los pocos metros y a mí no me alcanzaron las manos para doblar, casi tenemos que romper alambres. Ahí tuve oportunidad de ver de qué manera frenaba ese auto, que fue magnífico realmente. Y así fue como empezó ese año. Segundo en la vuelta de Carlos Paz, segundo luego en la de segundo fue en la de Olavarría, justamente, y yo no me acuerdo Después la vuelta de Santa Fe. La vuelta de Santa Fe, la del agua, la del barro, esa fue otra carrera memorable, realmente memorable, de pelea, de lucha, y bueno, segundos también, con un montón de gente amiga de auxilios, gente de la Bulaye, que algunos están y otros lamentablemente ya faltan para siempre,
pero que recordamos con tanto cariño, ¿no es cierto? Y que ya vamos a repasar los nombres de todos ellos, porque iban caravanas de auxilio. Después de esa vino Arrecife, si no me equivoco. Ahí fui tercero, porque se veía la luz del auto que nos seguía y yo pensé que le estaba molestando nuestra tierra, y el que nos seguía era Cabalén, y era pícaro el turco, además de muy hábil volante. Prendía la luz para que el dínamo aliviara su carga y no fuera freno para la potencia de motor, y yo estaba convencido de que estaba molestándole con la tierra, en el sector de tierra, pero después en el pavimento nos arrimábamos a él, así que no estábamos molestándolo, y bueno, lamentablemente fui tercero, de lo contrario hubiera sido otro segundo puesto. No obstante, creo que gané el premio a los no ganadores también en esa carrera, porque ahí fue donde ya se hizo un planteo muy fuerte con respecto, según decían las crónicas, a la industria de los no ganadores. Y yo acumulé 7 premios de no ganadores en ese año, me parece, o no recuerdo si fueron 6 o 7 premios de no ganadores. Claro, era un estímulo financiero bastante importante, tan importante que yo, siendo segundo o tercero, casi equiparaba el premio en efectivo que recibía el ganador. Y yo estaba muerto de deseos de ganar mi primer carrera. Es una cosa lógica, ¿cómo voy a ir moderando o regulando mi marcha para no ganar una carrera? Hasta que llegó el triunfo de Córdoba, porque eso tengo que hacer público, un agradecimiento realmente muy grande, muy importante a los hermanos Emiliosi. Le quiero comentar a toda la gente, si es que no lo he hecho aún. Se disputó la Vuelta de la Pampa, entre una y otra de esas carreras, entre la carrera de Córdoba que ganamos y la anterior, que creo que había sido La Pampa, o La Barría, Arrecife. Entre Arrecifes y Córdoba se hizo La Pampa, y yo estaba peleando por mis puntos en el campeonato, que iba muy bien, y fuimos con un auto afiladito que realmente respondía bien, y teníamos fe porque era todo un circuito de tierra difícil, y desgraciadamente hice 1200 metros en esa carrera, y se rompió un engranaje que manda la bomba de aceite atrás. Eso nos tiró la presión abajo, y bueno, no obstante se alcanzó a fundir el motor. 1200 metros de carrera. Y yo tenía mi auto estacionado el día previo en la concesionaria Ford de General Pico, al lado del de Emiliosi. Y se arrima Dante, muy amigo, junto con Tito, su mecánico, gente de bien, a conversar, a saludarme y a ver el auto. Y reconocen en las tapas de cilindro de mi coche unas que no eran las originales de Ford, las de un modelo canadiense que las habían prohibido en un momento dado. Y me dijo Dante, Kelo, ¿y por qué no usa las canadienses? Y bueno, no las uso porque me las obligaban a poner bajo mi responsabilidad en el Gran Premio del 60. Estuve 7 horas en el Automóvil Club Argentino, vale la acotación, para que me sellaran el auto, pero para el Gran Premio del año 60, pero con la tranquilidad de que las tapas que yo tenía puestas, que eran las canadienses, estaban permitidas, porque había una nebulosa en la reglamentación vigente en ese momento. No era muy clara la autorización de usarlas. Tapas canadienses de origen del motor Ford, no hechas especialmente para competir, sino tapas que Ford Canadá las mandaba al mercado como tapas originales Ford. Era otra subsidiaria de la compañía, así que entendíamos que eran originales. Y bueno, 7 horas me tuvieron en el Gran Premio, revisando las tapas y revisando el problema, y a las 7 horas viene un ingeniero, Macías, de apellido, y me dice, bueno, quiero macanudo, úselas nomás bajo su responsabilidad. No, le digo, ustedes no me van a tener 7 horas aquí demorándome para decir que yo las ponga bajo mi responsabilidad.
yo quiero la aprobación o no de la deportiva del Automóvil Club para ver si uso o no uso estas tapas. Resumen, no las pude poner porque no salían de esa posición, bajo mi responsabilidad. Como no tenía certeza yo de que así fuera, metí las tapas en la estantería y largué ese gran premio que llegué hasta San Severo con las tapas Tigre. San Severo está acá cerquita de Canals, ¿verdad? La ruta 8. El asunto que olvidé esas tapas en la estantería y seguí usando unas que hacía fabricar con gente muy amiga, pero que no eran las originales. Y Emiliosi me dice, ponga esas tapas, Kelo, póngalas porque yo las estoy usando y está absolutamente permitido. Es un error que mantengan esto así. Use esas tapas. Efectivamente, en la carrera siguiente, que fuera de Córdoba, pusimos esas tapas de cilindro y el resultado se vio. El resultado se vio inmediatamente después de las tapas, porque a pesar de que yo conocía la zona realmente y conocía el camino de montaña, había un camino de recta desde Córdoba hasta Almafuerte con curvas muy amplias que hubieran sido más que suficientes para que otro que no conociera tanto el circuito pudiera estar ganándome por tiempo neto también si hubiera tenido un auto como el mío. Pero mi auto ese día era un avión, era un verdadero avión. Sopi había hecho maravillas con todo lo que colaboraron los muchachos en la parte de encendido y de carburación, Luisito, Toñato y todos ellos. Por eso no termino de agradecerle a Emiliosi esa hombría de bien, ese desinterés, porque no le importaba que un amigo estuviera peleando después en el camino una posición con él, aunque tuviera que decir exactamente lo que sentía, lo que era la verdad. Esa es la honorabilidad que han tenido siempre y admirable realmente. Oh no, I see a spider web is tangled up with me, and I lost my head and thought of all the stupid things I'd said. Velocidad, nos decía esa carrera, contamos así para 151 kilómetros de promedio, esa primera victoria de Córdoba. Sí, fue veloz porque no nos olvidemos de que estábamos corriendo con frenos que no eran frenos a disco, tampoco teníamos caja de cuarta y sincronizada la segunda cuando la ayudábamos con un rebaje importante, y autos pesados. Neumáticos ya eran buenos, los neumáticos ya se estaban usando buenos porque Bianini precisamente, yo llevaba la propaganda de unas motos que él importaba entonces, y me mandaba neumáticos para que yo desarrollara mi actividad deportiva. Ese era el aporte, esa era la forma de contribuir para que yo desarrollara mi actividad deportiva. Con esas gomas que eran una Pirelli italiana, realmente muy buen rendimiento para el pavimento seco, para el pavimento mojado, en fin, tenía una cantidad de variedad en sus tipos de uso deportivo, ¿no? Y realmente ya se andaba corriendo muy rápido, porque el auto era muy liviano, a pesar de que estaba dentro de un
un límite de kilos. El coche era liviano porque ya la chapa estaba quedando delgadita de tantas desabolladas que tuvo el pobre y se había ido haciendo con otro criterio, con otro concepto, a pesar de que así vinieron los porrazos que vinieron, no solo en mi caso, sino en el de tantos otros. Construíamos un auto turismo de carretera que era un sinónimo de robustez, de dureza, de fortaleza, para resistir grandes premios de 8 o 9 mil kilómetros, cuando no más, y caminos de distinto tipo, caminos poseados, caminos de pavimento, caminos de tierra, y así comenzaron a surgir los problemas, porque tal como se aceleró la velocidad, se fueron acelerando lamentablemente los accidentes que fueron en demasiadas oportunidades fueron fatales, porque adaptábamos el auto, ese auto importado, al camino típico de tierra argentino, eran puentes, lomos de burro, caminos con pozos, y después pretendíamos que ese mismo auto, al usarse los circuitos mixtos de tierra y de pavimento, después con ese tipo de suspensión y esa estabilidad, pretendíamos que anduviera bien en el pavimento, donde era necesaria una cosa totalmente distinta, una suspensión más adherente, más absorbente para el pavimento, que el auto se adhiriera al piso. En cambio, lo dejábamos más bien durito para que los pocitos nos ayudaran a ganar algunas 50 vueltas o 100 vueltas, y andábamos arriba de un cable, porque realmente con neumáticos angostos, con frenos inadecuados y con suspensiones rígidas y durísimas, con elásticos con 14 hojas y amortiguadores, cuando no teníamos 3, teníamos como mínimo 2 en cada rueda, no era posible viajar en el pavimento con certeza, con seguridad, con absoluta seguridad, como debía ser, ¿no? Valga esa acotación. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has its day so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable. In every loss, so the bones of a miracle. For every dreamer, a dream we're unstoppable. With something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come around. Llega la segunda victoria, también como a Quero le gustaba, el barro, Hugues. Sí, realmente, también memorable. Memorable porque el día viernes, antes de irnos a Hugues, se armó el auto y el motor con todo cariño, con la misma dedicación y el mismo cariño que siempre. Salimos a hacerle la última tiradita, acá la ruta de pavimento, la única que teníamos entonces. En plena prueba, con 5.300 vueltas, casi 5.400, que era una maravilla, eran 210, 212 kilómetros. Se corta simultáneamente, se cortan 2 bielas. Bueno, esas 2 bielas sueltas al viento nos destrozaron el motor. Al diablo las tapas canadienses, al diablo el árbol de leva, cigüeñal, el mismo block. Una frustración total. Y bueno, vino el desaliento, excepto para el grupo este de colaboradores, encabezado por Sopi, Aldo Muguerza, Aldito, que me dijeron, armamos. Y yo me fui a mi casa, empacado,
con una rabia tremenda porque en Hugues estaba esperándome el pueblo de Hugues. Mi tío, que integraba la comisión del Hugues Fútbol Club, que era el equipo que organizaba la competencia, miembro de la comisión, ¿cómo no iba a ir? Y bueno, ármenlo, aunque sea lo que Dios quiera. Y lo armaron con todos los fierros viejos que encontraron, los mejores que pudieron encontrar, y apenas agarraba 5.000 vueltas, porque lo probamos ya ese mismo sábado. Fuimos a hacer una tiradita y eran 5.000 vueltas con mucha buena voluntad. Y salimos ya tarde con Sopi para la largada, llegamos a Hugues de noche, y cuando llegamos estaba lloviendo. Entonces le digo a Sopi, bueno Sopi, a lo mejor las 350 vueltas que nos faltan no las vamos a precisar mañana. Pero era una duda tremenda. Yo mandé emisarios de la Bulaye, amigos, que fueron a Hugues a ver si podían alquilar algún auto, entre los que podía ser el de Nabone. Recuerdo bien que era un auto que podía haberse alquilado en su momento. Y gracias a Dios no lo hicimos. Gracias a Dios no lo hicimos porque al día siguiente me levanto muy tempranito. Yo tenía un Ford 39, 2 puertas para reconocimiento de ruta y mis movimientos. Estaba con un equipo de Edelbrook que andaba con las ruedas con cubiertas comunes, las famosas 3 sellos que eran durísimas. Y me fui hasta el primer pueblito, que era Vigán, creo que era Omelincue, 30 y pico de kilómetros, que era el barro típico de esa zona, y con pelea, pero subí al pavimento, el Melincue, subí al pavimento bastante bien. Entonces ya decidí, yo largo con goma lisa. Y así fue como en esos momentos previos a la largada, que todos mirábamos qué ponía este, qué ponía el otro, yo puse en mi auto las lisas. Y 1 minuto o 2 antes de la largada, viene un amigo de la Bulaye y me dice, Gringo, las está poniendo. Emilio se estaba poniendo las pantaneras, porque yo había puesto las pantaneras, pero tenía las 2 lisas tapaditas para ponerlas, porque iba a largar con las lisas, para no perder tiempo en el recambio, apenas se largaba la carrera, ¿no? Efectivamente, yo saco la goma pantanera, pongo la lisa y largo con la goma lisa. Y subo al pavimento cuando Emilio sí estaba sacando las pantaneras y poniendo la lisa. Ahí comenzó la pelea, comenzó la lucha con Oscar, primero con Rolo, Parabolini, Rolo, Oscar y Emiliosi, porque todo anduvo bien mientras hubo un poco de barro que yo podía defenderme, a pesar de que me faltaba tanta velocidad. Pero cuando se empezó a secar ese camino, que se empezó a hacer la huella seca, ya no sabía cómo controlar la reacción de los hermanos Emiliosi, pero alcanzamos a lograrlo y tuvimos nuestra segunda carrera ganada. Fue una suerte porque eso nos ayudó a seguir con tanto entusiasmo como habíamos traído hasta entonces, porque venía nuestra carrera, la de la Bulaye, pero se organiza antes la de Rojas. Y claro, Something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. And high up above or down below, when you're too in love to let
if you never try, you'll never know just what you were. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Que venía nuestra carrera, la de la Boulaye, pero se organiza antes la de Rojas. Y claro, había que ir a Rojas porque a pesar de estar 7 días, creo que eran 7 días solamente de diferencia con la de la Boulaye, era el campeonato. Y fuimos a Rojas y pasó lo que pasó. No sé, todavía hoy ya no lo sabré nunca, si se rompió la rueda y eso provocó el accidente, o si la rueda se rompió después que nos pasamos en esa curva, cayó la rueda a la banquina. Yo recuerdo que Sopi me repetía permanentemente, él después en el hospital donde tuvo mi recuperación, y después la época de la convalecencia, que yo repetía permanentemente la rueda y el campeonato, la rueda, el campeonato. Eran las dos cosas que se me estaban escapando, primero la rueda y después el campeonato. Pero bueno, así terminó la actividad, yo diría la importante del automovilismo deportivo, a pesar de que luego pasaron algunos años y quise hacer algo con el Falcon, modesto Falkeaton, con un hándicap de 1 litro de cilindrada que estábamos dando al comienzo, y tuvimos algunas actuaciones más o menos discretas, pero ya se lograban a través de excesos enormes en la conducción, excesos enormes que no tenían ningún sentido hacerlo porque la familia ya era un freno, los chicos eran chicos, el negocio era grande, la fuente de trabajo había que seguirla sosteniendo y manteniendo, y la verdad que a la familia no podía seguir dándole tanto trabajo. Por eso la fuerza que puso mi señora en atender a la prole, a los chiquitos, y en cuidarlos, me hizo pensar porque no era humano seguir insistiendo en cosas que había hecho feliz a mucha gente, pero que también había perturbado la tranquilidad familiar a un grupo muy grande. Y la opción fue muy simple, muy clara. Tuve que dejar esa pasión, como fue el automovilismo, para dedicarme de lleno a la familia, dedicarme de lleno a la actividad empresaria, a la actividad comercial. Y he seguido palpitando el automovilismo con lo que me ha podido significar estar apoyándolo a mi hijo en la Fórmula Renault primero, luego en la Fórmula 2, para pasar a la Fórmula 3, y donde esperemos que él también tenga la suficiente fuerza de voluntad como para decir en un día que sea lo más cercano posible, bueno, ya he cumplido, aunque no haya obtenido sensacionales triunfos o logros muy importantes, pero
ha sido una representación indiscutible, importante y buena. Entonces ha cumplido el ciclo, que se dedique ahora a jugar con su familia, con sus hijos y a dejarnos un poco vivir en paz a todos los que lo queremos. En fin, esa es un poco la historia de mi actividad y de mi sufrimiento también, ¿no? Porque es egoísta el automovilismo, nuestro automovilismo fue egoísta. Lo disfrutábamos y lo gozábamos los que íbamos arriba del auto, que éramos dos, para que en un momento fugaz la gente amiga lo viera pasar bien, regular o mejor, pero era tan fugaz que no alcanzaban a vivir la euforia que teníamos nosotros dentro del auto, que sí nos estábamos divirtiendo y estábamos jugándonos por toda esa gente amiga en cada curva, en cada metro de camino. Agradecimiento. Lights go out and I can't be saved. Tides that I tried to swim against brought me down upon my knees. Oh, I beg and plead, singing, come out of things. Yo le tengo que agradecer a todos, a todo el pueblo sin distingos. Y tengo que hablar de Revolt, tengo que hablar de Diez, tengo que hablar de Piazza, tengo que hablar de Sopi, tengo que hablar de los auxilios que se llamaban Tito Ameri, que me llamó hoy por teléfono hace un momento para saludarme. Tito Ameri, que usando la coupé del padre nos remolcaba a cuanta competencia tenía que ir al principio, hasta que no pudo ser así, porque el remolque también era riesgoso. A Ricardo Goglio, que nos llevaba en su camión, a Héctor Facchini con el padre, con Sirio Facchini, que han sido los artífices de mi actividad en cuanto a las gomas, toda la parte de neumáticos y auxilios, a Carlos Baldo, que nos hacía los tanques de combustible, los radiadores los hacía Dotto, después Geroni, y un poco uno, un poco el otro. Mecánicos de la Boulaye, yo diría que todos, absolutamente todos, para no omitir a nadie, estuvieron colaborando en una medida o en otra al lado nuestro en el auto, a toda hora. El Vasco Fano con su compañía, con su amistad, con su aliento, al pueblo de la Boulaye que nos empujaban con su aliento y nos daban fuerza para continuar en una tarea tan difícil como era la de hacer el auto y después llevarlo a buenos resultados. Por eso vaya el agradecimiento a toda la gente del Automoto Club también, que no solo honró la memoria de mi padre, sino que alentaron la participación de él y después la mía. ¿En qué forma? No puedo hablar de todos los miembros de las distintas comisiones que lo integraron, pero quiero involucrar en ella a todos los habitantes del pueblo, que fueron los verdaderos colaboradores que yo tuve en todo sentido. Muchas gracias a todos. Y a la gente del canal y a ustedes en representación de esa gente del canal, el agradecimiento por estar diciéndole tan grande muchas gracias como lo estoy haciendo en este momento. Muy amable.